Se ha lanzado el tráiler del episodio 98 de la serie Yalsapkn, protagonizado por Afra Sarasoglu, Mert Ramazan de Miri Setin Tekindor. Nueva promoción de la serie Yalsapkn. El hecho de que la decisión de matrimonio de Ferit y Seyran hiciera felices a todos y Karam los persiguiera dejó su huella. La serie Yalsapkn estará en Star con su nuevo episodio el viernes 14 de marzo. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en el último episodio de la serie de televisión Yalsapkn. En el episodio 97 de la serie Yalsapkn, es de destacar que Ferit le propuso matrimonio a Seyran. Después de tiempos difíciles, Seyran y Ferit deciden casarse por última vez. Mientras comparten esta feliz noticia con sus familias, se guardan otra gran sorpresa. Por otro lado, las conexiones secretas y peligrosas de Serpil comienzan a salir a la luz. Mientras Karam hace planes para dañar a Abidin, Serpil sigue bajo su presión. Sin embargo, Ifakat decide hacer un movimiento secreto para eliminar esta amenaza. Mientras Ferit y Seyran comienzan los preparativos para dar el paso a sus nuevas vidas, los secretos y las sombras del pasado continúan amenazando su felicidad. Se ha lanzado el segundo tráiler del episodio 98 de la serie Yalsapkn. En su nueva promoción, llamaron la atención el matrimonio de Seyran y Ferit y la carta de felicitación que les envió Alice Koran. En el avance del nuevo episodio de la serie Yalsapkn, Ferit primero decepcionó a Seyran al dejarla sola en casa. Más tarde la recuperó organizando una hermosa ceremonia nupcial. Ella lo miró con ojos tímidos, y le preguntó a Seyran si se casaría con ella como es debido. Seyran sonrió y confirmó que aceptó, y se casaron con el apoyo de toda la familia. Esperamos con ansias los días en que nuestra pareja tenga un hijo en su segunda primavera. El tráiler del nuevo episodio de la serie Yalsapkn está lleno de escenas profundamente conmovedoras. En el tráiler, la inestable relación entre Ferit y Seyran se lleva a otra dimensión. El público se sorprende cuando Ferit decepciona a Seyran al dejarla en el salón de bodas. El resentimiento y la ira silenciosa en los ojos de Seyran son desgarradores. Los primeros minutos del tráiler. Sin embargo, Ferit prepara un plan para compensar este error. Una sorpresa inolvidable para Seyran en Yal. Una ceremonia de boda romántica meticulosamente organizada. La vista desde el jardín del Yal fascina a todos. En esta noche especial decorada con velas, Ferit mira a los ojos de Seyran con flores y una ligera brisa proveniente del mar. Con expresión tímida, le hace a Seyran la siguiente pregunta: Seyran, ¿quieres casarte conmigo como es debido? La emoción y el ambiente amoroso de ese momento deja su huella en el tráiler. Nuestra pareja, que sonríe con Seyran y confirma su aceptación, finalmente se casa por voluntad propia, y con el apoyo de toda la familia. Sin embargo, los momentos más emotivos se viven cuando se lee la carta de Alice Aga. Alice Aga envió un emotivo mensaje a su nieto. Ferit y su nuera Seyran, ser una familia no se trata de tener la misma sangre, sino de encontrarse en el mismo corazón. Una persona arraiga en el lugar donde es amada más que en el lugar donde nació. La sangre es un vínculo formado por el azar, pero el amor es producto de una elección, un trabajo y una lealtad. La primera condición para llamar a alguien de mi familia es compartir lo mismo, amor en lugar de tener el mismo linaje. Ahora no puedo esperar a verte, mi nieto. Alice Koran. La presencia física de Alice Aga, aunque no consigue hacerte sentir todo su peso con sus palabras, maximiza la intensidad emocional del tráiler. En la segunda primavera, un nuevo rayo de esperanza surge en las vidas de Seyran y Ferit, un bebé. Los espectadores de la serie, marcados por el amor en este nuevo comienzo, esperan ansiosos el día en que nuestra pareja tenga un hijo. Este nuevo episodio de la serie Yalsapkn se prepara para contar la historia no solo del amor, sino también de ser una familia, crecer con amor y empezar de nuevo juntos. Seyran y Ferit con su felicidad, las sabias palabras de Alice Aga y las expectativas esperanzadoras para el futuro. Parece que el público verá este episodio sin pestañear frente a la pantalla. ¿Crees que Seyran podrá quedar embarazada? Te recordamos lo que sucedió en el episodio anterior de la serie Yalsapkn. En el último episodio de la serie Yalsapkn, mientras Atice dice en la mesa del iftar que regresaron a la mansión gracias a Ferit y Abidin, Seyran y Ferit también se declararon su amor. A la mañana siguiente, Seyran entró en pánico cuando escuchó que Ferit y Fakat habían acudido a los inversores. Orhan también se enteró de que Seyran firmó
Mientras Orhan y Seyran intentan alcanzarlos, Esme y Kaz tampoco pudieron ocultar sus reacciones hacia Abidin. Suna reaccionó a los padres de Abidin, quienes dijeron que no podían perdonarlo, diciendo, «Tú también me pones triste». Ferit, que se enteró de que Seyran había firmado el contrato y se enojó y se volvió loco, reaccionó primero ante Seyran y luego ante su padre. Ferit Koran le dijo a su padre Orhan, «Siempre me haces tropezar. ¿Actuaste como un padre para mí?» Orhan, que se enojó mucho, dijo, «No se puede administrar una empresa con esta mentalidad. Me alegro de que Seyran haya firmado esa firma. En lugar de agradecernos, estás reaccionando». Ferit dijo, «No puedes soportar mi éxito, papá». Orhan, entristecido por lo sucedido, mientras hablaba con Ifakat, Seyran también les contó a Esme y Gulgun lo sucedido. Cuando Gulgun reaccionó ante ella, Seyran salió del restaurante y le pidió ayuda a Cengiz. Cengiz fue a ver a Ferit e informó a Seyran antes de entrar. Ferit le dijo a Cengiz, «Mi propio padre no actuó como un padre conmigo como lo hizo mi abuelo conmigo. Nunca corrí hacia mi padre cuando estaba en problemas, ni siquiera por un día, porque sé que él no puede resolverlo». Mientras Orhan va a hablar con Gulgun, aunque Seyran fue a ver a Ferit y le dijo, «No te apuñalé por la espalda. Los inversores no me dieron tiempo ni nada», no logró que lo escuchara. Suna fue al restaurante y habló con su madre. Luego conoció a Abidin y le dijo, «Mi madre nunca te perdonará, ni a mí, por estar contigo. Así que vámonos. Quiero que los padres de nuestro hijo sean felices». Hablando con el fiscal en ese momento, y diciéndole que estaba teniendo problemas en el trabajo, Ferit prometió ir al restaurante a ayudar a pedido de su madre. Mientras todo esto sucedía, primero Ifakat y luego Atice se enteraron de la decisión de Suna y Abidin, quienes se preparaban para irse. Atus dijo que no se opondría a esto y dijo, «No me dejará sin saberlo». Serpil, el sobrino de Ifakat, regresó a la mansión. Serpil, que colaboraba con Karam, fue al restaurante con su tía. Seyran, quien afirmó que incluso entregó su vida por Ferit cuando su ira hacia ella no disminuyó, se sorprendió cuando Ferit dijo, «No quiero tener hijos». A la mañana siguiente, la decisión de Abidin y Suna de mudarse a Londres sorprendió a todos. Mientras Suna les dice a sus padres que quiere que su hijo crezca feliz, Abidin le dijo a Ferit, «Incluso cuando trabajaba para ti, nunca me sentí como un pestillo en la puerta exterior». Mientras tanto, Kazim invitó a los inversores al iftar para ayudar a Ferit a recuperar su trabajo. Seyran se enoja cuando se entera de esto, Orhan y Ferit también rompieron el hielo entre ellos. Mientras Kazim y Seyran hablaban de sus problemas y decían que se amaban, los inversores vinieron al restaurante. Mientras Ferit estaba en shock, Seyran también convenció al fiscal para que hablara con los inversores. Al afirmar que incluyeron una cláusula de confidencialidad en el contrato que firmaron con los inversores, Seyran convenció a Ferit. Cuando el fiscal contó a los inversores lo sucedido, el trato siguió igual. Feliz, Ferit agradeció a todos uno por uno. Por la noche, mientras Karam asustaba a todos con la flor despertador que envió al restaurante, gracias a Serpil, Suna también sufrió estrés y sus planes para Londres fracasaron. Al día siguiente, Seyran quiso hablar con Ferit sobre su relación. Seyran admitió que antes tenía miedos, y luego dijo que tenía miedo de llegar tarde. Mientras que Seyran dijo, «Nos hacemos mucho daño», Ferit Koran dijo, «Nos romperemos aún más. Porque yo soy el viento y tú eres la lluvia. ¿Es nuestra culpa si cae un rayo cuando nos juntamos? Nunca nos perderemos contigo pase lo que pase. Porque somos el hogar de cada uno. Hemos encontrado lo que algunas personas mueren sin probar. Nuestra otra mitad. Seremos un hogar para nuestros hijos y también para nosotros mismos. ¿Quieres casarte conmigo por última vez?» Ferit le dio una sorpresa a Seyran, le vendó los ojos y la llevó a la agencia de protección infantil. Le dijo a Seyran, «Nunca tendremos un hijo porque no puedo arriesgar tu vida. ¿Qué haría con un niño sin ti? Pero también queremos tener una familia. Hay muchos niños aquí que no tienen familia. Podemos ser padres contigo y tú siempre estarás conmigo». Cuando Seyran rompió a llorar y estaba muy feliz, Ferit se arrodilló frente a ella y le dijo, «¿Quieres casarte conmigo por última vez? Pero no hay anillo», y una de las chicas allí se quitó el anillo del dedo y se lo dio. Seyran, que se lo puso en el dedo, dijo sí a Ferit Koran por tercera vez.
La última escena de la serie Yalsapkn se convirtió en trending topic en las redes sociales. Yalsapkn, la serie que ha mantenido al público pegado a las pantallas de Star Televisión todos los viernes durante 3 temporadas, está llegando a su fin. Aunque la primera temporada de la serie Yalsapkn fue muy apreciada, la serie atrajo la misma reacción de la audiencia con su última temporada. Otros personajes se incluyeron en la serie en la nueva temporada, y la separación de Seyran y Ferit llegó a la pantalla. Los fanáticos de la serie reaccionaron mucho ante la separación de Seyran y Ferit. Tras estos acontecimientos que hicieron descontentos a los fans, los ratings de la serie cayeron. El equipo de guión probó diferentes historias para mejorar las calificaciones, pero tampoco funcionaron. Luego, se tomó oficialmente la decisión final para la serie Yalsapkn. Después de que se anunció la noticia en diciembre, todos estaban esperando el episodio número 100. Porque en las noticias solo se dio el número de episodios. La información histórica quedó guardada para el final. Se ha anunciado la fecha final de la serie Yalsapkn. Se ha anunciado la fecha de la serie Yalsapkn, que se prepara para despedirse de la pantalla con su episodio número 100. Hubo rumores de que la serie terminaría después del Ramadan Eid. Resultó ser cierto. Según la noticia de Umut Umber de Gazette Magazine, la serie Yalsapkn se despedirá de la pantalla con su episodio 101 el viernes 4 de abril. ¿Qué opinas de esta despedida? ¿Te entristeció esta despedida? Nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.